Saludos amigos, bienvenidos a este su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades cerebrovasculares constituyen una de las principales de muerte a nivel mundial y en nuestro país. De muchas maneras, la circulación del cerebro puede dañarse y causar un cuadro peligroso. Esta tarde conversaremos sobre la isquemia cerebral transitoria. Como de costumbre, nos acompaña el doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna en la Policlínica Universitaria Romar y Coro de la ciudad de Puerto Padre. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Jordani, y buenas tardes, amigos televidentes. Doctor, nos parece útil precisar ante todo, ¿qué son las enfermedades cerebrovasculares? Bueno, se conoce como enfermedades cerebrovasculares, Jordani, a un conjunto de afecciones neurológicas caracterizadas por la pérdida de sangre de una parte del cerebro a consecuencia de una detención del flujo sanguíneo por oclusión, o sea, porque se tupe el vaso que lleva esa sangre o porque se rompe el vaso que lleva esa sangre. O sea, pueden ser oclusivos y hemorrágicos. Eso es, a grandes rasgos, lo que significa el término de enfermedades cerebrovasculares. Estas enfermedades, Jordani, pueden ser, pueden causar afecciones temporales, afecciones permanentes. Las afecciones permanentes son, por supuesto, aquellas que perduran después que ocurre este evento, esta enfermedad, y aquellas temporales son las que desaparecen sin dejar huella después que sucede el cese del riego sanguíneo. Doctor, ¿qué es entonces una isquemia? Bueno, Jordani, el término isquemia es una palabra bastante usada en medicina e incluso la población domina este término, o sea, es una palabra bastante común en el desenvolvimiento de la medicina. ¿Qué es isquemia? La palabra isquemia significa aquellos cambios que ocurren en determinado órgano cuando una parte de él ha dejado de recibir la sangre y el oxígeno necesario para cumplir su funcionamiento. Aunque puede ocurrir en cualquier parte del organismo, las isquemias más frecuentes son la isquemia miocárdica, o sea, el infarto agudo del miocardio en este caso, y las isquemias cerebrales, porque son los órganos más sensibles a trastornos en el aporte sanguíneo. Pero en sentido general, la palabra isquemia significa eso, es falta del aporte sanguíneo y de oxígeno adecuado a una parte de un órgano o tejido. Profesor, ¿qué es entonces la isquemia cerebral transitoria? Jordanis, en el cerebro, los procesos isquémicos pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Cuando la falta de oxígeno y de sangre perdura de una manera prolongada, estos fenómenos generan infartos cerebrales que son cambios permanentes en el tejido cerebral. Sin embargo, cuando la oclusión de la arteria o la falta de sangre a esa parte del cerebro sucede en un periodo corto de tiempo, inferior a 1 o 2 horas, estos síntomas duran poco tiempo y entonces estamos frente a un evento de isquemia cerebral transitoria. La isquemia cerebral transitoria es más frecuente en las personas mayores, pero puede ocurrir a cualquier edad siempre y cuando coexistan las características necesarias que afecten al vaso y puedan traer trastorno en el aporte sanguíneo. Especialista, ¿cuáles son los síntomas que presenta una isquemia cerebral transitoria? Bueno, Jordani, los síntomas de una isquemia cerebral transitoria son bastante abundantes porque depende de muchas cosas. En primer lugar, depende de la zona del cerebro que esté afectada por la reducción del flujo sanguíneo. Y también hay que tener presente que la isquemia cerebral transitoria es un cuadro fugaz, breve, que se auto resuelve, por llamarlo de alguna manera, en poco tiempo y que puede incluso suceder
durante el sueño en las personas predispuestas. Quiere decir que a veces puede que los síntomas no se perciban y en otras ocasiones pueden ser abundantes los signos que denotan la presencia de la enfermedad. Vamos a hacer un resumen, Jordanis, y mostrarle a los televidentes en pantalla los síntomas más comunes de la isquemia cerebral transitoria. Síntomas y signos más frecuentes en una isquemia cerebral transitoria. Síntomas generales como el mareo, la debilidad súbita o el desmayo. Dificultad para hablar a base de palabras incoherentes o que no se entienden. La visión doble o borrosa. La pérdida del equilibrio o la incapacidad para caminar. La pérdida de la sensibilidad y movimiento de un miembro o la mitad del cuerpo. La desorientación y la dificultad para pensar con claridad. La incontinencia urinaria o fecal. Es bueno recalcar, Jordani, que para que estos síntomas que hemos mencionado sean atribuibles a una isquemia cerebral transitoria, no deben durar más de 1 o 2 horas. O sea, cuando estos síntomas sobrepasan este periodo de tiempo, ya estamos en presencia de un infarto cerebral en curso o un infarto consumado. Y ya no se trataría de una isquemia cerebral transitoria. Doctor, ¿cuáles son las causas que favorecen una isquemia cerebral transitoria? Bueno, Jordani, son muchas las razones y las causas que pueden trastornar la circulación cerebral y causar un cuadro de isquemia cerebral transitoria, que como ya sabemos es un cuadro fugaz, que dura poco, que no deja secuela. Sin embargo, es muy importante precisar que las personas que sufren un ataque de isquemia cerebral transitoria, ya casi todas esas personas tienen alteraciones todavía no descubiertas en sus vasos sanguíneos que lo hacen propenso a ocluirse o a generar este tipo de enfermedad. O sea, Jordani, que aunque el evento de la isquemia cerebral transitoria es una situación que dura poco, que no deja secuela, los cambios en las arterias van ocurriendo lentamente a través del tiempo y son los que posibilitan que algunas placas de ateroma que están presentes en estas arterias dañadas se desprendan y al circular puedan ocluir los vasos sanguíneos generando estos episodios transitorios de isquemia cerebral. También otras causas que generan esta oclusión son los coágulos que se desprenden a través de las arritmias cardíacas. O sea, hay arritmias cardíacas como la fibrilación auricular que puede facilitar la formación de pequeños coágulos que al migrar por la circulación llegan a los vasos cerebrales más pequeños, lo ocluyen de manera transitoria y generan también estos cuadros. Otras causas de isquemia cerebral transitoria, Jordani, se relacionan con la tensión arterial. Los fenómenos de ascenso marcado o descenso marcado de la tensión arterial pueden facilitar en los vasos cerebrales que ya están dañados por la arteriosclerosis fenómenos de relajación o constricción de estos vasos y eso determinar episodios de isquemia cerebral transitoria. También se puede observar estos ataques cuando en las personas que tienen artrosis cervicales muy severa, ante movimientos bruscos de la columna cervical, las vértebras deformadas comprimen las arterias vertebrales que llevan la sangre al cerebro y eso puede causar un déficit transitorio del riego sanguíneo que genera un cuadro de isquemia cerebral. O sea, como vemos, son muchísimas las circunstancias que pueden provocar estos ataques transitorios de isquemia cerebral. Profesor, según su experiencia, ¿es fácil diagnosticar una isquemia cerebral transitoria? Pudiera parecer que es sencillo, Jordani, pero el diagnóstico de una isquemia cerebral transitoria tiene sus detalles. En primer lugar, al ser un evento de poca duración que no deja secuelas físicas en el tejido cerebral, no puede ser diagnosticado con ninguna técnica de neuroimagen, como por ejemplo la tomografía, la resonancia, ni tampoco con punción lumbar, ni otros estudios que sí dan el diagnóstico de otros eventos cerebrovasculares diferentes, pero no de la isquemia cerebral transitoria. Quiere decir que la poca duración de esta enfermedad no permite que haya estudios capaces de dar un diagnóstico certero de la misma. Y por otra parte, que para que se dé el diagnóstico de la enfermedad debe haber una observación médica muy detallada, con mucha pericia, que descarte otras posibilidades diagnósticas que pueden confundirse
con la isquemia cerebral transitoria. Entre las situaciones que pueden confundirse con una isquemia cerebral transitoria y ofrecer alguna duda en el diagnóstico están las crisis de epilepsia, los fenómenos de hipoglicemia en las personas, los síncopes, que no son más que pérdidas muy breves del conocimiento por problemas circulatorios de otra índole, en fin, muchas situaciones pueden simular una isquemia cerebral transitoria y sin contar, por supuesto, aquellos fenómenos que causan infarto cerebral que en sus inicios pueden tener los mismos síntomas que la isquemia cerebral transitoria, pero que solo el tiempo de duración hace la diferencia y permite hacer el diagnóstico. Entonces, profesor, ¿cuál es el pronóstico para esta enfermedad? El cuadro agudo de la isquemia cerebral transitoria como tal no ofrece ningún peligro, porque como ya hemos explicado, es un evento súbito, transitorio, que no deja secuela al paciente. Sin embargo, las personas que sufren una isquemia cerebral transitoria generalmente ya tienen lesiones en los vasos sanguíneos del cerebro y estos eventos pueden repetirse después del primero e incluso pueden generar otros procesos más graves con el decursar de los años. Por eso, Jordani, al ser la arteriosclerosis el factor de riesgo más importante para favorecer los ataques de isquemia cerebral transitoria, se desprende de ahí que los factores de riesgo deben ser prevenidos, o sea, que los factores de riesgo vascular deben ser evitados para reducir la posibilidad de que surjan estos procesos de isquemia cerebral. Entre esos factores tenemos la obesidad, el sedentarismo, la dieta rica en grasa, en sal, en comida que no es saludable. Todos estos factores facilitan y incrementan los riesgos de la isquemia cerebral transitoria, como también el hábito de fumar, el alcoholismo y sobre todo la hipertensión y la diabetes maltratada. Hay muchas personas que son diabéticos, hipertensos y no le dan importancia al control de su enfermedad, sin saber que con el paso del tiempo estas enfermedades predisponen a las enfermedades cerebrovasculares, entre ellas la isquemia cerebral transitoria. O sea, que la prevención de muchos de estos factores contribuye a alejar la posibilidad de la enfermedad. Gracias, doctor. Un placer tenerlo con nosotros. Igualmente, Jordán. Y a ustedes, mis amigos de siempre, la invitación a un nuevo encuentro para aprender sobre interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.